En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Como siempre, un inmenso placer compartir con ustedes el estudio de temas de interés actual y de interés social también. Así que enviamos, como siempre, un saludo afectuoso a todos aquellos amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales y a nuestros fieles oyentes de Radio Esperanza New York. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Héctor. Dios te bendiga mucho. Bienvenido tú también. Bienvenidos nuestros amigos a nuestro programa Fe y Sociedad en el día de hoy. Damos gracias a Dios por tenerles con su sintonía y esperamos que el programa de hoy pues, sea de bendición, como siempre. Estamos muy agradecidos porque ustedes han tomado este tiempo, esta media hora para dedicarla a este programa. Así es que muchas gracias de todo corazón. Le invitamos también a que puedan compartir la señal, compartir el enlace, compartir lo que sea con las redes sociales, el Facebook, su Facebook, con los demás para que puedan también participar con nosotros. Bien, vamos a tener una breve oración para iniciar nuestro programa. Oremos. Amado Padre, ponemos este programa en tus manos e imploramos que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Abre nuestra mente y la de los oyentes para recibir el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Héctor, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bien, como nuestros amigos de las redes sociales ya habrán podido notar, vamos a estar tratando medios de engaños del espiritismo. Es prácticamente una secuela de lo que hemos estado conversando en temas anteriores. Y hoy queremos concentrarnos de manera especial en esos medios propagandísticos que utiliza el espiritismo en su condición actual para promover sus creencias y llegar a las personas. ¿Cuáles son los medios que usa el espiritismo para promover sus creencias? ¿Cómo podemos identificarlos? Al mismo tiempo, ¿cómo podemos protegernos de estos medios propagandísticos? Este es el tema que tenemos para hoy. Interesante. Ya nosotros hemos estudiado el espiritismo en cuanto a su definición, en cuanto a su diseminación. Y la semana pasada, pues, pudimos analizar algunas de esas informaciones. Y en el día de hoy queremos tal vez abundar un poco más en cuanto a la forma cómo esa diseminación ocurre. Una de las cosas que hemos dicho, Héctor, hace 2 programas me parece, que es que no teníamos mucha información, o tal vez no tanta gente practica el espiritismo. Sin embargo, las ideas del espiritismo están diseminadas de muchas maneras y hoy vamos a ver esas formas en las cuales es diseminada y por qué esto puede ser peligroso para un cristiano. Y me di cuenta en el transcurso de esta semana, la investigación sobre el tema de hoy, que sí, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay muchos centros espiritistas. De hecho, hay una federación nacional de espiritismo. Y esta federación, pues, tiene influencia de Brasil. Habíamos señalado que en Brasil, y hasta el 2010, se registraba unos 3.8 millones de espiritistas, aparte de más de 15 millones que son simpatizantes también por esas ideas. Y claro, estuvimos viendo las aparentes bondades que la institución pues presenta. Tienen orfanatorios, tienen asilos, ayudan a la gente, hacen mucha caridad y todo eso. Y podemos ver esos elementos. Pero hoy vamos a ver esa parte de los medios del engaño del espiritismo. Bien, cuando hablamos de medios de engaño, pensamos en aquellos recursos que se pueden utilizar para promover las ideas. Así es. Estaríamos pensando en producciones literarias, la cantidad de libros que satura los estantes de las librerías, los medios de comunicación, los programas de entretenimiento, las películas, las novelas saturadas de contenidos espiritistas, contacto con el mundo de los espíritus, la mediunidad,
lo sobrenatural, la sobrevivencia de un cuerpo abstracto llamada alma a la muerte del cuerpo en los seres humanos, y así sucesivamente. Pensaríamos también en las creencias mismas per se, cómo Claro, estas creencias son comunicadas. así es, Recientemente, tú mismo me comunicaste, Dauri, que te enteraste recientemente de un simposio que está siendo promovido por los espiritistas. así es. Entonces, indica esto que el espiritismo evoluciona a un ritmo acelerado y hace uso muy bien de los medios actuales. Nosotros mismos, por ejemplo, creamos simposios teológicos para analizar temas específicos. Así que el espiritismo como un sistema de creencia también se proyecta. A mí Es, oh, perdón, ¿sí? no termina la idea. Ok, me llama la atención que el Centro de Estudio Espiritista, llamado precisamente Allan Kardec, igual que el fundador del espiritismo moderno en Francia, Europa, de Quito, Ecuador, señala que desde hace apenas algunos años ellos han estado observando que el espiritismo está siendo propagado mundialmente, muy lejos ya de la sombra del misterio y de lo sobrenatural. Y eso está ocurriendo a la luz de sus aspectos esenciales, científicos, filosóficos y morales, en que se basan todas sus ideas y preceptos. Así que el espiritismo también pretende tener un matiz no solo filosófico, religioso, sino también científico, que pretende probar cosas que a nivel científico antes se negaron. Así que estos conceptos serían más o menos tales como la preexistencia de la inmortalidad, la preexistencia de las almas, la inmortalidad misma del alma, la reencarnación, las manifestaciones espíritas, la mediunidad, etcétera. Y ante el crecimiento e interés del público mundial sobre estos temas, ellos se sorprenden y ahora ven cómo en el cine, tanto como en la televisión y otros medios, todo tipo de documentales, noticias, novelas, series, libros y películas propugnan los postulados de la enseñanza espiritistas fundamentales. Es correcto, Héctor. Debemos decir, Héctor, que ellos hay que diferenciar. Podemos diferenciar entre el espiritismo que tiene carácter, podemos decir, organizacional, en el sentido de que hay centros espiritistas que pertenecen a cierta federación, y las ideas espiritistas que pueden ser presentadas por otras entidades que no necesariamente pertenecen a estas agrupaciones espiritistas, pero que son ideas que también son afines. Desde ese punto de vista, hay un sinnúmero de creencias religiosas, por ejemplo, santería, hechicería, que a veces se colocan como centros espiritistas, y puede que ese centro espiritista no sea parte de este conglomerado espiritista que tiene ya más organización, de simposios, tipo de cosas, pero que a la vez comparten muchas ideas que son comunes. Ahora bien, en cuanto a este espiritismo del cual nos referimos, el de Kardec, que ya hablamos la semana pasada, y dijimos que una de sus mayores influencias está en el Brasil. Aquí en los Estados Unidos, el espiritismo de esa federación espiritista de los Estados Unidos tiene influencia brasileña. Aquí, por ejemplo, en Nueva York hay unos 6 centros, y en el área Tri-State, hablamos de esa área de Connecticut, Nueva York y New Jersey, hay unos 12 centros en total. Y hay una autopromoción, o sea, uno de los medios del espiritismo es la autopromoción, y como ya te había señalado, está una de las creencias de las creencias que ellos presentan es esa. Y uno de los engaños de esa autopromoción, Héctor, es el hecho de que este espiritismo se vende como un espiritismo que no es anti Jesús, y por el contrario presenta algunas de las bases cristianas para hacer una especie de mezcla. Ellos también tienen su página de Facebook, página de YouTube, como siempre, tienen su website, y de hecho, tienen una serie de respuestas a las preguntas que las personas se pueden hacer, y en esas respuestas pues tratan de quitar toda duda de que pudiera presentar el espiritismo como algo malo, algo equivocado, algo que va a ser peligroso. Y esa es una manera de cómo
cómo engañar. Una de las cosas, por ejemplo, que estaba leyendo sobre una pregunta de si el espiritismo es algo oculto. Dicen que no, basado en la definición de lo que es oculto, es algo que está escondido. En ese caso no, porque el espiritismo es claro y enseña cómo comunicarse con los espíritus, por ejemplo, de modo que no caería en el área de lo oculto. Sin embargo, es evidente que es parte del ocultismo. Sí, es lo mismo. Es que el espiritismo ha salido al frente. Y también al asimilar el cristianismo y al asumir una actitud un poco más científica, a través de una serie de ideas como las medicinas holísticas que la nueva era, por ejemplo, promueve, que de alguna manera la nueva era es como otro rostro del espiritismo, más progresivo, más evolucionado. Y debo decir, Héctor, que ya hemos mencionado eso, pero el espiritismo del cual estamos hablando tiene una sombrilla que está de acuerdo con todas las religiones y no necesariamente se basa en una sola, porque recuerda que se creen en la reencarnación y en que el alma pues va pasando pues de cuerpo en cuerpo por la eternidad hasta que va avanzando. Pero también en esta autopromoción que ellos mismos tienen, ya tú mencionaste el asunto de simposios, cómo sé que va a pasar mañana. Ellos tienen cursos virtuales para tú iniciarte como un medium y todo eso. En su website de YouTube también tienen muchísimos videos que explican los milagros de Egipto, las plagas de Egipto y temas bíblicos que pueden aparentar tienen como esa atracción, ese appealing a una mente que tal vez un cristiano, un curioso, tú sabes. Esa es una forma de engañar. Aparte de la literatura, como te habías mencionado, y en cuanto a la literatura, ya nosotros conocemos de literatura que tal vez no son de ellos mismos, pero son del medio literario occidental y que tienen parte en eso. Y ahí sería entonces no una autopromoción, sino una promoción que es presentada por otras entidades que no pertenecen a esta entidad, pero son las ideas del espiritismo que se juntan en ese conglomerado. Sabes, Dauri, que aunque el espiritismo diga que es anti-Jesús, no es anti el Jesús que ellos pregonan. Sí es anti el Jesús de la Biblia, porque por ejemplo, al negar el pecado, la caída en el pecado mismo, niegan la necesidad de expiación, niegan que Cristo sea un Salvador que muere para expiar pecados de la humanidad. Claro. Entonces, sí es anti-Jesús, sí es anticristo en ese sentido, porque niega la realidad que la Biblia proyecta acerca de Cristo mismo. Por consiguiente, el Cristo del espiritismo es un Cristo que solamente es un modelo de vida ética. Perfecto. Que al limitarse y al ser como un maestro ascendido, establece un modelo para los espiritistas, puesto que toda revelación que Cristo tiene o comunicación con su Padre, ellos no ven al Cristo bíblico actuando con Dios, su Padre eterno. Lo ven como un Cristo cósmico recibiendo revelaciones de el universo, el ser supremo, que de hecho no es una persona. Claro. Y ven al Cristo humano más en la línea gnóstica, como un ser humano en el cual el Cristo cósmico habitó. De manera que si es anticristo, anti-Jesús, si lo tomamos como el Cristo y el Jesús de la Biblia, pero no naturalmente bajo ese pseudo Cristo que ellos están propugnando. Bueno, vamos a pasar a esta breve pausa y luego regresamos inmediatamente para analizar otros asuntos de interés. Perfecto, adelante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11.
Estamos estudiando en el día de hoy los engaños del espiritismo, los medios de engaño del espiritualismo. Así que hemos empezado a ver algunos de estos, pero al mismo tiempo necesitamos avanzar hacia algunos datos específicos que tenemos para compartir con ustedes, para que ustedes puedan tener una idea más acabada y al mismo tiempo puedan asumir una actitud más cuidadosa ante algunas cosas. Quiero decir, Héctor, antes de ir a esa parte, para una especie de recapitulación sobre las ideas del espiritismo, el espiritismo es una especie de filosofía que pretende que uno puede comunicarse con los espíritus de los muertos y que las personas tienen acceso a eso. Los espíritus pueden darnos mensajes y esos ángeles que ellos dicen pueden guiar a los seres humanos en la vida que ellos llevan, y esa comunicación con ese mundo espiritual es lo que propone el espiritismo. De ahí que esas ideas que son presentadas van en contra de lo que le había enseñado, ya que las personas cuando mueren no hay una entidad que se queda viva, el espíritu va a Dios y no hay una entidad viva. Esas ideas del espiritismo, hemos mencionado que son autoproclamadas y autopresentadas por la parte tal vez organizacional, pudiéramos llamarle, pero hay una parte donde las ideas espiritistas son presentadas y ya es una fuente externa, como algunas de las que Héctor mencionó al principio, a través de los medios de comunicación, literatura, películas, muñequitos y otras, de las cuales, Héctor, tú nos puedes hablar un poco más ahora. Sí, de hecho, aún dentro de la rama espiritista menos culta, la que se practica sin ninguna afiliación con ninguna federación, se presupone el tema de la inmortalidad del alma, porque se cree que puede haber comunicación con los espíritus de los que han muerto. También se presupone la idea de que entidades espirituales pueden hablar a través de la persona que practica, ya sea la hechicería o la mediunidad. Así que aunque no esté ceñido a un credo particular, a un sistema de creencia particular o una federación que le da más forma y organización, termina siendo el mismo sistema de creencia. Claro. Ahora, tú sabes que dentro de las películas mismas son uno de los medios de propaganda más efectivos que tiene el espiritismo. Claro. De igual manera, todos los sistemas de creencia, el cristianismo tiene sus películas también y con eso impacta la vida y las cosmovisiones de las personas. Pero hay una en particular de varias que me gustaría mencionar y es la que fue protagonizada en el 2011 por Matt Damon y que fue dirigida por Clint Eastwood y como co-director estuvo Steven Spielberg. Esta película, Hereafter o Más allá de la vida, es una película que cuenta una historia a través de los ojos de tres personas distintas de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, está Peter Morgan, que el autor del guión dijo en una ocasión que él escribió este guión y lo guardó por muchos años, pero cuando Steven Spielberg lo vio, le dijo que el hombre clave para esto era Clint Eastwood, para poder realizar esto. Pero lo interesante es que Peter Morgan precisamente lo escribe a raíz de la pérdida de un amigo muy querido que tuvo un accidente de manera repentina y él lo perdió. Entonces eso le provocó a él que se planteara muchas preguntas sobre dónde ha ido mi amigo, qué pasó con él. Ya entonces no podré hablar con él jamás, no podré tener contacto con él jamás. Bueno, pues en la película Matt Damon representa a un medium que está renuente a continuar tratando con la mediunidad y que no quiere seguir en contacto con ese mundo para librarse de los muertos que buscan desesperadamente compartir el último momento con sus seres queridos a través de él. En esta película se presenta la idea de un encuentro cercano a la muerte. Por ejemplo, Mary Lely, que es uno de los personajes, es arrastrada por un tsunami y sumergida en las olas asesinas del tsunami, ella aguanta la respiración lo más que puede, pero las olas la arrastran. Cuando está casi muerta, que va a morir, entonces ella tiene una visión y todo se queda en silencio y totalmente oscuro. Por ejemplo, ella entonces ve una luz a lo lejos. El tiempo se detiene y la luz que ve a lo lejos se va acercando a ella. Ella no tiene conciencia del tiempo lineal ni de las emociones, pero lo sabe todo, lo siente todo. Ahí tenemos una promoción del encuentro cercano a la muerte. En el caso de los gemelos que participan en la película, que son otros de los personajes de allí, Georgie y Frankie McLean, ellos son inseparables. El más diestro de ellos muere, el más susceptible, el más dependiente queda vivo.
en medio de su afán por entrar en contacto con su hermano, por negarse a compartir relaciones, comunicación con su hermano, entonces empieza a buscar en la internet medios espiritistas que le permitan tener contacto con él. Esto es interesante. Clint Eastwood dijo lo siguiente respecto a esta película cuando a él se le cuestionó. Él dijo, no sabemos lo que hay del otro lado, pero en este lado lo que hay es el final. Y luego dijo, la gente tiene sus propias creencias sobre lo que hay y lo que no hay más allá. Pero eso solo son hipótesis. Nadie lo sabe hasta que no está ahí. Así que podemos ver las creencias espiritistas proyectar a través de esta película, pero al mismo tiempo también producida por personas que no tienen ni siquiera una convicción mínima de la realidad de lo que ocurre más allá. Por lo tanto, es susceptible a cualquier sistema de creencia, pues carece de una brújula que pueda orientarle. Claro, y claro, Héctor, y aparte de esa película, hay muchísimas otras. Hollywood está lleno de filmes que tienen este corte espiritista. Por ejemplo, en la serie de Harry Potter fue una serie vista por 1.3 billones de personas. Estamos hablando de 1.300 millones de personas, casi un tercio de la población mundial que vio la serie de Harry Potter. Aparte de los libros que se escribieron, todo lo que hay allí, brujería, hechicería, espiritismo, y la gente consume eso con avidez. Aparte de otros filmes también de hecho, David, tienen ese corte. Se sabe que en la película de Harry Potter los hechizos, los encantamientos y los conjuros son reales dentro del mundo de la brujería. Claro. Incluso, David, cuando estos libros empezaron a ser publicados, esta serie, en los primeros años de su publicación, tú sabes que el libro más vendido en el mundo es la Biblia. No solo desde que fue impresa, sino por año. Sí. Pero en esos primeros años, superó la venta de la Biblia, los libros de Harry Potter. Esos libros se convirtieron en la Biblia espiritista para muchas personas. Y es posible que alguien esté diciendo en este momento, bueno, pero eso no es espiritismo, eso es brujería. Ya hemos hablado de que el espiritismo pues, pretende que no es nada, no es una religión organizada, porque no tiene ritos, no tiene culto, que sí o qué. Pero todo eso es parte del mismo paquete. Es parte del mismo paquete, realmente. Y entonces nosotros, Héctor, podemos ser, o somos expuestos a ese tipo de cosas. ¿Cómo nosotros podemos hacer? Bueno, en los muñequitos también, a los niños. Imagínate. Por esa razón, los padres deben tener cuidado con lo que sus hijos miran. Porque hay de esas escenas en muñequitos también, y los niños deben tener un guidance, deben tener un guía que cuando están mirando las cosas, ¿qué ven tus hijos? Tú necesitas ver qué ven tus hijos. ¿Por qué? Porque tenemos una generación que está siendo envenenada con muchas producciones chatarras para la mente. Y no solamente chatarras para la mente, sino producciones que pueden ser un canal para una posesión demoníaca. Por lo tanto, lo que los niños ven debe ser supervisado por los padres. Hollywood está lleno de todas esas cosas. Y hay que tener mucho cuidado con eso, especialmente los padres cristianos que tienen, ¿verdad? un concepto, un principio bíblico en este sentido. También, Dauri, me gustaría mencionar otra película, en este caso romántica del 2010, que fue muy popular. Y para colmo, estas películas son protagonizadas con los mejores actores que Hollywood tiene, los mejores pagos y los de mayor influencia sobre la población. Esta película llamada Comer, Rezar y Amar, protagonizada por Julia Roberts, tiene como mensaje principal la filosofía de la nueva era que enseña esta película. Ella lleva a la India, creo que es un gurú allí en la India. La felicidad es el proceso. Esta es una de las ideas que venden, por el cual corres el camino de la autotransformación que te lleva a la autorrealización personal. Es increíble. En el desarrollo de la trama, nosotros encontramos elementos de la nueva era, como por ejemplo un gurú hinduista, oraciones orientales, meditaciones, un instructor motivacional y otras cosas. Además, es algo de muy mal gusto que demuestra un repudio hacia el cristianismo como religión, cuando la protagonista da a entender que Italia, que es el lugar donde se supone que una rama del cristianismo importante está ubicado, es un país que solo motiva a comer, y que por ello ella sale en una escena comiéndose un rico helado junto a dos monjas que salen comiéndose un helado también. Sin embargo, oye bien, cuando ella viaja a la India, sí se siente motivada por la búsqueda espiritual. Y con eso ella da a entender la película que las prácticas orientales son
prácticas espirituales superiores al cristianismo, que son preferibles al cristianismo. Son más conducentes, donde predomina el cristianismo, lo único que motiva es a comerse un helado. Es algo blasfemo de por sí. Sí lo es. Puede ser también, yo diría que también puede ser debido a una hipersecularización del cristianismo. Porque sí, nosotros, por ejemplo, en Occidente hay muchos cristianos, pero si tú notas, es un cristianismo muy secularizado, que está basado más en un materialismo. Yo entiendo la idea. Pero es interesante, Dauris, que mientras el Occidente sucumbe a una mentalidad secular, diferente al viejo mundo, que se expande a partir de la caída del comunismo y de algunos regímenes totalitarios, que se mueve de ese sistema antivalores cristianos hacia el cristianismo, hacia la fe cristiana en Occidente, producto del secularismo, se alejan de la religión, pero de la religión cristiana, pero mientras tanto se están acercando a la religión de la nueva era, a la religión del espiritismo y también a las religiones orientales. De manera que es un secularismo, el secularismo es como una especie de rebelión ante la fe cristiana. Ya, podríamos interpretarlo de esa manera también. Eso es correcto. Eso es una correcta assessment de la situación. Pero es evidente que las ideas espiritistas que son presentadas a través de estos medios, nosotros debemos tener cuidado y tener un ojo crítico en las cosas que nosotros vemos y también tener cuidado para no seguir con curiosidad a buscar cosas que después usted termine en un lugar donde no debe terminar. Así es. Y me parece a mí que nosotros necesitamos y debemos, en vez de ir a esas cosas ocultas, vaya a la palabra, consulte la palabra de Dios. Hemos ya hablado mucho sobre eso en los programas anteriores, pero nunca es never enough, nunca es suficiente, para enfatizar el hecho de que la palabra de Dios debe ser nuestra guía de fe y práctica. La medicina holística, tú habéis mencionado también, que es una de las maneras como el espiritismo también trabaja. Y con todo eso hay que tener mucho cuidado. Ya entonces, un doctor adventista de Loma Linda fue entrevistado por la Asociación General al tratar estos asuntos. Reconoce que no todo lo que está dentro de la medicina holística o dentro del espiritismo, cada declaración es falsa. Si cada declaración fuera falsa en cualquier sistema de creencia, nadie lo seguiría. Claro. Carecería de cierta coherencia y de cierta lógica de atractivo. Pero cuando hablamos de la medicina holística, estamos pensando, por ejemplo, en la reflexología, el oído que mira al trasluz, acupuntura, meditación mística oriental o la meditación trascendental, la homeopatía, el balance de la energía del cuerpo a través de cristales o la iridología, tratando de ver a través del iris del ojo la enfermedad que tú tienes. Y con esto y muchas más cosas se pretende que son métodos para lograr una mejor salud y un equilibrio de la vida. Ahora, ¿cuáles de esos métodos, Héctor, son viables? ¿Cuáles de esos métodos son realmente médicos que pueden ser tener evidencia de un beneficio médico y cuáles no? Bueno, de los que tenemos, ninguno de estos métodos tienen comprobación científica. Aunque son practicados por algunos médicos, no tienen un aval científico. De hecho, hay productos que se utilizan y que se promueven y que son permitidos a la venta, pero detrás de eso, ese producto, allí subyace una idea, y es que hay ciertas energías en el cuerpo que pueden ser activadas a través de esos productos para producir sanidad. La idea es buscar algo que está en el interior para traer una energía que trae un nuevo balance a la vida. Por consiguiente, hay una filosofía a través de lo que se considera un asunto médico. Y en eso nosotros es donde debemos tener cuidado. Ese podría ser un buen tema de estudio, la medicina oriental y sus efectos. Héctor, tenemos que terminar y voy a tal vez terminar con el pasaje del libro de Corintios, 2 Corintios, cuando el apóstol Pablo allí, hablando a los hermanos de Corintios, les dice lo siguiente: no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y aunque el contexto de este texto no es el espiritismo, pero es evidente que debido a las supuestas bondades que este presenta y a la forma como trata de identificarse con el cristianismo, puede ser un punto de engaño para llamar a la curiosidad y una persona puede envolverse en eso. Así es que debemos tener mucho cuidado y siempre regirnos por la palabra de Dios.
Amén, amén. Me gustaría decir para concluir que cuando usted asiste a un curso de cocina promovido por la Iglesia Adventista, usted se está exponiendo a las creencias adventistas. Claro. Cuando usted asiste a una sesión donde se enseñan asuntos, por ejemplo, de medicina holística, usted se está exponiendo a las creencias de la nueva era. Somos imprudentes si nosotros pensamos que las demás religiones no están haciendo lo mismo. Por eso necesitamos mantener los ojos abiertos, de modo que sepamos en qué nos estamos involucrando. Yo utilizaría este pasaje bíblico para concluir diciendo que Pablo dijo en Efesios 5, 10 al 12, aprueben lo que es agradable al Señor y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Mi querido amigo, nuestro consejo es que tú vayas a la Biblia. Tú allí puedes encontrar todo lo que necesitas para tener una comunión íntima con Dios, para poder realizarte como ser humano, para encontrar un propósito en la vida y una razón de ser para tu existencia mientras aguarda el establecimiento del reino de Dios. Así que, Dauri, no sé qué le dirías al finalizar. Bueno, ya ese fue el mensaje último. Tener cuidado con los engaños que hay por allí y siempre aferrarnos a lo que Dios ya ha dicho. Y en la palabra de Dios puedes encontrar la paz que necesita el corazón y la felicidad que andas buscando. Solamente Dios te la puede dar, nada más te la puede dar. Amén. Entonces será hasta la próxima entrega. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.